Gracias por permitirme asomarme a su pantalla. Esta sesión está dedicada a los guerrilleros republicanos que se mantuvieron en lucha después de 1930, los maquis. Un capítulo de nuestra historia reciente, poco tratado y más olvidado. Utilizamos como referencia tres fuentes que se complementan entre sí. Una primera académica, la de Julián Chávez Palacios, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. Las otras dos, de bandos enfrentados. Por una parte, la obra de Francisco Aguado Sánchez, historiador y general de la Guardia Civil. Por otra, la de José Antonio Vidal Castaño, historiador comunista represaliado durante la dictadura franquista. También recogemos otros testimonios que consideramos frescos y directos y, asimismo, utilizamos referencias a los maquis en la literatura. La lucha antifranquista de los maquis, un capítulo de la historia poco tratado y más olvidado. Julián Chávez Palacios, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, empleando fuentes primarias, entrevistas y cartas, ha elaborado una de las visiones más completas sobre los maquis. El final de la guerra en 1939, explica, solo fue el comienzo de la resistencia antifranquista para muchos guerrilleros. Ya fuera por ideales políticos o por miedo a represalias del régimen, muchos españoles se echaron al monte y comenzaron una guerra de guerrillas que pronto se convirtió en un movimiento armado organizado, el maquis. Gestionado en gran parte por grupos socialistas y comunistas, especialmente al amparo del Partido Comunista de España, el maquis llevó a cabo numerosos actos de desafío al régimen, desde robos hasta secuestros, asesinatos y atentados. Con la Guardia Civil continuamente pisándole los talones, el maquis se repartió en agrupaciones por toda la península ibérica y luchó, con más o menos éxito, en una pugna que ahora sabemos que estaba destinada al fracaso. Rubén Burón, director de la película Maquis de 2020, que es además bisnieto de un maquis, en una entrevista en el diario ABC señala: a partir de 1936 muchos soldados republicanos, huyeron de la represión brutal dictada por el bando sublevado. Eran unos tiempos en los que el perdón no estaba contemplado y falangistas y ejércitos fusilaban sin impunidad. Los huidos, que quedaban aislados en bolsas de territorio controladas por los facciosos, no tuvieron más remedio que lanzarse al monte para salvar la vida. Hubo guerrilleros que estuvieron 15 y 20 años malviviendo en los montes. Durante la guerra se limitaron a la supervivencia, pero luego, con la frustrada invasión del Valle de Arán y la creencia de que los aliados tenían un plan para entrar en la península desde el 44, se organizaron y fueron un verdadero problema para Franco. Las operaciones fueron de guerrilla, es decir, pequeñas acciones de desgaste y retirada, trenes, puentes, líneas de alta tensión, propaganda e incluso robo de bancos. También hubo algún secuestro a cambio de dinero y ajusticiamientos de falangistas o torturadores, cuya justificación a veces era comprobada y otras relativa. El punto de vista sobre los maquis de la Guardia Civil. El historiador Francisco Aguado Sánchez, 1926-2002, que alcanzó el grado de general de brigada de la Guardia Civil, fue el fundador y primer director de la revista de estudios históricos de la Guardia Civil, que se publicó durante 20 años, entre 1968 y 1988. Además de la obra que nos ocupa en este caso,
El maquis en España, de 1975, es autor de una historia de la Guardia Civil en 7 tomos, de 1984, de una biografía del Duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, del 69, y de un libro sobre la Guardia Civil en la Revolución Roja de octubre del 34. El maquis en España es una de las obras más completas y documentadas sobre los maquis, tema del que la censura prohibió hablar sobre el mismo en los años del conflicto, y lo que nos ofrece aquí es el punto de vista de la Guardia Civil que los combatió. Aguado califica el fenómeno como bandolerismo de posguerra e indica, y eso es importante, que constituyó la subida a la sierra del comunismo, el anarquismo y el socialismo extremo con ánimo de imposibilitar la paz ganada en 1939. Y calificación de un general de la Guardia Civil, dice, estableció una situación político-social y de orden público como nunca había padecido nuestra nación, ni siquiera en la época del nacionalismo, bandolerismo decimonónico. Por su acceso a documentos originales, el autor ofrece una contabilización del fenómeno. De 1944 a 1952, indica, el maquis asesinó a 953 personas, cometió 5.963 atracos, 8.269 actos delictivos y tuvo 1.286 encuentros armados con las fuerzas de orden público, que produjeron la muerte de 2.173 bandoleros y 257 guardias civiles. Aguado Sánchez nos ofrece datos concretos de maquis en distintas regiones españolas. De la agrupación guerrillera de Levante, en donde destacaron Andrés, Manco de la Pesquera y Pepito. Guerrillas en la zona central, que llegaron a estar ocultos en un chalet de la ciudad lineal de Madrid, con Carlos el Manco de Agudo y Timochenko. El bandolerismo de Sierra Morena dedica un capítulo denso, con el Ángel, también conocido como Mario de Rosa. De las partidas malagueñas y de las montañas de Granada, cita a Ollafría y el Polopero. En los pueblos de Galicia se refiere al Langullo, que degolló al párroco de Cesures Manzaneda. De la zona galaico-asturleonesa indican que brillaron con luz propia Foucellas, Saúl, Julián y Juanín el Santanderino. El punto de vista contrario, es decir, de un historiador comunista. Estamos hablando de un doctor en Historia y licenciado en Ciencias de la Educación, militante comunista del Partido Comunista Marxista-Leninista, que eran los que se oponían al Partido Comunista, digamos, ortodoxo de Santiago Carrillo, a los que consideraban revisionistas, que además fue detenido, torturado, encarcelado y liberado por la amnistía de 1977. El nombre es José Antonio Vidal Castaño, 1941-2002, que centró sus investigaciones en aspectos políticos y militares de la Segunda República, la Guerra Civil, el exilio de 1939 y la resistencia antifranquista. Él ha hecho una obra fundamental sobre los maquis, que es La España del maquis 1936-1965, que es la que vamos a comentar. Destaca que la historia del maquis es parte de la historia del antifranquismo y, por extensión, parte de la historia de España del siglo XX. Un maquis que dejó una profunda huella en la España rural de los años de la posguerra y que también tuvo su reflejo en el ámbito urbano en ciudades como Barcelona o Granada. Tal y como señala la prologuista de la obra, Mercedes Yusta, la resistencia española es así continuidad y prolongación no sólo de la Guerra Civil Española, sino de la batalla que se estaba librando en buena parte de Europa entre fascismo y antifascismo.
Tras el fracaso de la invasión guerrillera del Val de Arán, que pretendía forzar una intervención aliada contra el régimen franquista, la actividad del maquis se dispersa por el interior del país, produciéndose conflictos internos por el control político de las diferentes agrupaciones. Unos conflictos que llevarán al autor a adentrarse en temáticas rodeadas de polémica y misterio, como la desaparición a manos de sus compañeros de armas del guerrillero y excomandante del 14 Cuerpo de Guerrilleros, Juan Ramón Delicado, o la enigmática muerte del dirigente de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, Peregrín Pérez. El libro de José Antonio Vidal Castaño realiza un repaso a la actividad guerrillera en España desde la Guerra Civil hasta el año 1965, cuando el último guerrillero, el gallego José Castro Veiga, piloto, es abatido el 10 de marzo de ese año. Eso incluye tanto el impacto de la Segunda Guerra Mundial y la fallida invasión de la Operación Reconquista de España, como el análisis de las diferentes agrupaciones guerrilleras antifranquistas en León, Galicia, el Centro y Extremadura, Cantabria, Andalucía, Cataluña, Aragón o el Levante, finalizando con un capítulo dedicado a reflexionar sobre la memoria y la resistencia asociada al maquis, donde la memoria colectiva se arroga la representación de un grupo social de perdedores, en este caso de unos resistentes que lucharon con nulas o muy escasas posibilidades de éxito contra una dictadura militar y en defensa de la democracia. Lo que se traduce, puntualiza nuestro autor, en la persistencia, y no solo para sus descendientes, de un vacío moral, un agravio que estos tiempos actuales aspira a compensar la llamada memoria histórica. Unión Nacional Española. Los maquis dirigidos por el Partido Comunista de España. El término maquis viene de la palabra macchia, que en corso significa matorral. Pero los historiadores la utilizamos para denominar a los hombres y mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron desde la clandestinidad a los alemanes en Francia. En la Unión Soviética, Yugoslavia e Italia se utilizó el término partisano y en castellano la palabra justa sería guerrillero. Precisamente, y debido a que muchos de los guerrilleros que en 1944 regresaron a España para derrocar al régimen de Franco habían luchado en el maquis francés, se aplicó este nombre al movimiento armado antifranquista de los años 40 y 50. Los grupos comunistas constituyeron en Francia la Unión Nacional Española, UNE, y su brazo armado, la Agrupación Guerrillera. Esta organización, que teóricamente incluía a todos aquellos exiliados dispuestos a luchar contra Franco y el fascismo, eran socialistas, republicanos, anarquistas, los quetzales del PNV, y estaba dirigida por el Partido Comunista de España. En su plana mayor había numerosos vascos, como Jesús Monzón, máximo líder del Partido Comunista de España en Francia. Muchos de los llamados rojos habían subido a la sierra para salvar la vida, ya lo hemos comentado anteriormente. Son los republicanos que han dejado su casa para evitar el paseo, la ejecución extrajudicial o el juicio y el consiguiente fusilamiento. También, cientos de miles de exiliados republicanos se encontraban en Francia. Parte de ellos para evitar la persecución de la Gestapo y la policía francesa colaboracionista con los nazis, a partir de mayo de 1940 se unieron a los Maquisards du Front National, resistencia francesa, impulsada por el Partido Comunista francés. A lo largo de 1941 y 1942, algunos dirigentes del Partido Comunista de España y de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, fueron organizando
los maquisards españoles, creando células militares, grupos de paso de frontera y aparatos de propaganda. A partir de 1944, con el cambio de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, la estrategia del Partido Comunista de España, como ya se ha comentado, fue impulsar un movimiento guerrillero unitario, al que llamó Unión Nacional Española, UNE. La estrategia no consistía en derrotar militarmente a Franco, sino en conectar la lucha de los guerrilleros de dentro de España con la Segunda Guerra Mundial. Reconquista de España. 1944. Invasión maquis del Valle de Arán. Los dirigentes de la UNE prepararon una invasión para derribar a Franco, pues creían que cuando se combatiese en España, los aliados se verían obligados a intervenir y cambiar un régimen profascista por una democracia. En octubre de 1944, la UNE proclamó que había llegado la hora de la reconquista de España y unos 13.000 guerrilleros cruzaron la frontera por Huesca, Lérida y Navarra. La estrategia consistía en una serie de ataques por toda la frontera pirenaica, con un ataque principal en el Valle de Arán, donde se establecería provisionalmente un gobierno. ¿Por qué escogieron el Valle de Arán? Porque es un valle totalmente cerrado, al que solo se puede acceder por el puerto de Invalida, con lo cual es relativamente fácil de controlar. ¿Qué ocurrió? Pues los días 3 y 4 de octubre del 44 se produjeron los combates, la batalla. Más de 50.000 soldados procedentes del Protectorado de Marruecos, junto a Policía Armada y Guardia Civil, rechazaron a los guerrilleros invasores. Fue un auténtico fiasco. Los guerrilleros tuvieron 129 muertos y 588 heridos, siendo capturados muchos de ellos y sometidos a consejos de guerra. Algunos fueron condenados a muerte y fusilados, aunque un número indeterminado logró salvar el cerco e integrarse en los grupos del maquis que actuaban en el interior de España. Los jefes de las unidades militares franquistas tenían orden de no considerar a los prisioneros como combatientes, sino como francotiradores. Las fuerzas franquistas sufrieron 32 bajas, 32 muertos. La derrota fue utilizada en las luchas internas del Partido Comunista de España. Jesús Monzón, del que hemos hablado, que era el máximo responsable de la operación y dirigente del Partido Comunista de España desde Francia, es desacreditado por Santiago Carrillo, que con esta ocasión se hace con el control del partido y purga a los lugartenientes de Monzón. Monzón, que se ha refugiado en Barcelona, es detenido en la ciudad condal al ser delatado por miembros del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC, que es el Partido Comunista de España en Cataluña. Los invasores que consiguieron contactar con los maquis interiores crearon agrupaciones guerrilleras, siendo las más destacadas las de La Coruña, la de Asturias y la de Levante y Aragón. A partir de 1948, por orden de Stalin, el Partido Comunista de España dejó de apoyar a estos guerrilleros, que quedaron aislados y a su suerte en una lenta y penosa desintegración. Triste final de unos hombres y mujeres que pretendieron luchar por la libertad. Los maquis, que habían quedado aislados dentro de España en plena guerra civil, esas bolsas que ya les hemos mencionado, atisbaron alguna esperanza cuando en 1944 se produjo la Operación Reconquista de España. Después, los que estaban
y los que se unieron a ellos fueron abandonados. Entre los republicanos derrotados reinaba el miedo, con miles de presos en las cárceles. Los maquis no podían contar entre la población con casi nadie. Era un país que nada tenía que ver con el de la República. Claro, entre los maquis, entre la resistencia, en el caso de Francia, la población se oponía a la invasión de los alemanes, de los nazis, aunque también había facciones. En el caso de España, con una guerra civil, la población sometida, presa de miedo, con ejecuciones, con cárceles, resulta muy distinta en la valoración del apoyo popular que puede tener un maquis de la resistencia dentro de un país que ha sido invadido, como el caso de Francia, que en el caso de un país que ha sufrido una guerra civil, que fue el caso de España. Esto asienta las palabras de Bertolt Brecht. A través de la violencia y la represión, el gobierno franquista había cambiado de pueblo. Los llamados enlaces, que eran habitualmente las propias mujeres, novias, hermanas, que residían en los pueblos abajo de las montañas donde se habían refugiado los maquis, fueron especialmente controladas, perseguidas y encarceladas. Se calcula que más de 17.000 de estos enlaces fueron represaliados. Ten en cuenta que para perseguir a los nazis se llegaron a quemar montes enteros, pero entre un maquis conocedor del terreno y un ejército, la diferencia en pleno monte era muy favorable para el guerrillero, pero no tanto para esos enlaces, para esos apoyos en los que tenían pues comidas, provisiones, ropa, y ahí es donde se centró la represión para acogotar a los maquis. Por otra parte, tras terminar la Segunda Guerra Mundial y estar la Unión Soviética en el bando vencedor, Stalin dio la orden de cesar las operaciones de guerrilla antifascista. Fue un compromiso que le exigieron tanto Estados Unidos como Gran Bretaña y en menor lugar Francia. Luego llegará la Guerra Fría, pero en la Guerra Fría también, las guerrillas comunistas pasaron a Sudamérica. El director de cine Rubén Buren, al que ya hemos mencionado, bisnieto de un maquis, explica que Stalin ya no miraba a España y que desde el 45 no pretendía seguir apoyando a la guerrilla. Pero nadie avisó a los guerrilleros. De hecho, los dejaron a su suerte varios años y tuvieron que tomar la decisión de seguir luchando en el monte o intentar huir a la frontera. Muchos consiguieron salir y otros muchos murieron. Otros se entregaron o fueron delatores para salvar su vida. Fue un final muy triste. La mayoría era gente sin mucha preparación intelectual y les costó entender que en Europa se temía más al comunismo que al fascismo. Algunas de las huidas que se produjeron, nos explica Rubén Buren, son de película, como la de Florián García Velasco, Grande, que atravesó media península caminando en 15 o 20 días hasta pasar la frontera ya en 1952. Los últimos maquis serían el anarquista Francisco Sabater Llopart, Kiko, que murió una noche de enero de 1960 en Palol de Revardit, Gerona, después de matar al teniente de la Guardia Civil Francisco de Fuentes; el también anarquista Ramón Vila Capdevila, cara cremada, que murió el 7 de agosto de 1963 en una emboscada en Rajadell, Barcelona; y el comunista José Castro Veiga,
o piloto, quien murió tiroteado el 10 de marzo de 1965 en la parroquia chantadina de San Fit, Lugo, considerado el último maquis para unos, bandido para otros, abatido. No hay ni mucha literatura ni muchas películas dedicadas al tema de los maquis. Voy a comentarles, no obstante, una novela de Julio Llamazares, Luna de Lobos, que se centra en la peripecia humana de los combatientes republicanos de los años posteriores a la Guerra Civil que resistieron en los montes, el tema que nos ha ocupado. Pero el eje de la obra no es la perspectiva histórica o política, aunque tales aspectos constituyen el telón de fondo último, sino el análisis y descripción del instinto primario de supervivencia que puede llevar a un hombre acosado hacia la violencia. Sobria y rica, aparentemente escueta y en realidad de profunda matización, la prosa de Julio Llamazares sirve con admirable rigor y poderío lírico a una sólida estructura narrativa. Fue adaptada al cine en 1987, con actores como Santiago Ramos, que interpreta a Ángel, o Antonio Resines, quien interpretó a Ramiro, y Kitty Manver. ¿Cuál es la trama? En el otoño de 1937, tras el hundimiento del Frente Republicano en Asturias, y sin que el mar impidiera ninguna posibilidad de retirada, centenares de prófugos se refugiaron en las escarpadas y frondosas laderas de la cordillera Cantábrica, con el único objetivo de escapar de la represión. Infligidos por el bando vencedor y esperar el momento adecuado para reagruparse y volver a tomar las armas, o escapar a alguna de las zonas del país que todavía estaban bajo el control del gobierno. Abatidos por las balas, muchos de los fugitivos permanecían para siempre en algún lugar detrás de estas montañas, que alguna vez fueron pacíficas. Otras, en menor número, lograron, después de muchas penurias, cruzar la frontera hacia el exilio. Pero todos, sin excepción, dejaron en esa lucha los mejores años de su vida y una huella imborrable y legendaria en la memoria popular colectiva. Voy a leerles un fragmento de la parte primera de esta novela, en donde lo que importa son las descripciones y la tensión de las mujeres, esos enlaces con los maquis que sufren y padecen el miedo y la represión. Dice: está completamente oscuro en el pajar. Casi lastima tus ojos. El único sonido es el fragante crujido seco de la paja y la pesada respiración de las vacas mientras duermen debajo de nosotros en el establo. El telón negro plateado de la noche desaparece detrás de la puerta. ¡Padre! Por aquí, Ángel, por la trampilla. No es la voz de mi padre, es de mi hermana, del otro lado del pajar. La hierba se apelmaza a medida que crece hacia las vigas del techo. Siento su mano fría alcanzándome en la oscuridad. No tengas miedo, Juana, no tengas miedo. ¿Quién es ese que está contigo? Tranquila, Juana, soy Ramiro. ¿Dónde está el padre? ¿Por qué no ha venido? No está aquí, se lo llevaron esta tarde. Mi hermana se derrumba en mis brazos. Apenas puede mantenerse en pie y se echa a llorar. Puedo sentir el temblor ardiente de su pecho contra el mío y la caricia salada y amarga de sus lágrimas. ¿Quién lo hizo? ¿La Guardia Civil?
Sí, lo llevaron al cuartel. Por favor, Ángel, vete. Vete ahora o te matarán. Oigo un crujido de paja a mi lado y unos pasos. Soy Ramiro. Hola, Juana. Pero ella no puede responder. Sus lágrimas y su boca se ahogan en mi capa. Se han llevado a mi padre, le digo a Ramiro. ¿Su padre? ¿Saben que estás aquí? Mi hermana levanta la vista de mi hombro. No, no lo saben, dice ella, luchando contra las lágrimas. Vienen de vez en cuando, registran las casas y se llevan a algunos de nosotros, los que tienen familia en el frente. ¿Le dijiste a mi madre? Pregunta Ramiro. No tuve tiempo. Vinieron los guardias, registraron todo el pueblo, casa por casa. No te preocupes, Juana, no te preocupes, le digo tratando de calmarla. A papá no le va a pasar nada. Ya verás, volverá antes de que te des cuenta. Y puedes avisar a la madre de Ramiro mañana. Lo que debes hacer ahora es volver a la cama. Los guardias podrían volver con papá en cualquier momento. Muchas gracias por su atención. Como siempre, les recomiendo que profundicen en sus lecturas de todos los autores que han tratado el tema para cultivar su espíritu crítico. En el mundo de la literatura, si les ha llamado la atención que hemos hecho a Julio Llamazares, les recomendamos asimismo Los Imprescindibles, novela del periodista Raimundo Castro que nos habla de los guerrilleros en Talavera de la Reina. También Brigada 22, del escritor Emilio Gancedo, un leonés. Ambas son obras espléndidas. Con esta sesión concluimos el curso 2023-2024. Confío en poder haberles sido útil en su afán de interesarse por la historia. Por mi parte, les aseguro que he disfrutado aportándoles todo lo que he sido capaz de presentarles en estos meses. Les agradezco su atención y espero que, si lo desean, podamos volver a coincidir bien en el Centro de Mayores Casa del Reloj o en las redes sociales. Les deseo todo lo mejor. No lo olviden nunca. Cuídense. Cuidémonos.